Y estamos de vuelta en su programa PBO Salud. No se olviden que pueden seguirnos y dejar también sus consultas y comentarios para nuestros especialistas a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital, en la radio estamos en los 91.9 FM y también pueden llamar directamente al teléfono 771-2961, 771-2961. Estamos en el último tema del día y como les comentaba, es de psicología. Vamos a conversar con el doctor Carlos Pérez. Él es psicólogo clínico y laboral sobre la procrastinación. Nos va a dar algunos consejos para poder evitarlo, pero antes veremos el informe realizado por nuestra compañera Olenka Chirinos. La procrastinación es la acción o el hábito de postergar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. El término se aplica en psicología para definir la sensación de ansiedad generada ante una tarea pendiente de concluir. Es un trastorno del comportamiento que a todos nos afecta en mayor o menor medida en alguna ocasión y que en términos más populares le solemos llamar pereza o dejar para mañana lo que deberíamos hacer hoy. Ocasionalmente es algo normal sufrir procrastinación, pero hay personas especialistas en postergar. Son aquellas que se comportan así de manera continua porque de alguna forma creen que el día de mañana será más adecuado para llevar a cabo una o varias tareas que tienen pendientes. Pero en realidad la procrastinación es un problema de mala regulación y pésima organización del tiempo. Quien pospone o procrastina lo que está realizando en el fondo es una conducta claramente evasiva. Para más información, llama al 01-771-2961 para que hagas tus consultas a nuestros especialistas. Ese fue el informe especial y le damos la bienvenida al especialista, el doctor Carlos Pérez. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Vamos a hablar de la procrastinación. Este es exceso de pereza también. Claro, la procrastinación en realidad, como bien dice el informe, es el posponer cosas, ¿no? Pero muy diferente a lo que piensan las personas. Esto muchas veces lo hacemos de manera consciente, ¿no? Porque sabemos que estamos posponiendo y justificamos el por qué no lo hacemos. No, algo también que he escuchado es que indican de que la procrastinación es el mal manejo de tiempo, la planificación. En realidad eso es la solución al problema, ¿no? a lo que se da. Pero realmente lo que ocasiona esto es el desorden emocional. Entonces ahí, por ejemplo, ¿a qué le damos solución? ¿Al problema o a lo que lo origina, ¿no? Nosotros debemos ver el origen, ¿no? De por qué viene este problema. Lo que sucede también ahora es que tenemos el tema de las diferentes redes sociales que a veces son distractoras, ¿no? Entonces uno está tratando ahí de trabajar y llega una notificación, ¿no? Del WhatsApp o de alguna red social, o entra, ¿no? Por ejemplo, a ver, no sé, entra el TikTok o entra a ver otra cosa del celular y se distrae. Entonces ahí otra vez continúa y cada cierto, o sea, el tiempo es menor en que uno está cogiendo el celular y viendo como que algo para distraerse y no avanza y al final se queda ahí demorando más tiempo, ¿no? De lo que le podría tomar. Claro, cuando uno a veces se planifica en el día o una semana o en el mes, como lo quieran trabajar, a veces uno dedica estadios de tiempo para una actividad, pero muchas veces estos distractores que comentas hacen de que uno salga un ratito de lo que está haciendo y cuando se dé cuenta ya pasó el tiempo, claro, y ya tienes que entregar. Entonces, lo que tenías pendiente, y eso te genera una sensación de ansiedad, de estrés. Entonces, la procrastinación en realidad es originadora de varios síntomas o trastornos, ¿no? Que en realidad eso no lo estamos viendo y más lo estamos enfocando como que a la pereza, pero en realidad es un tema ya de control, ¿no? De nosotros, de trasfondo, de qué queremos, ¿no? ¿Qué queremos lograr? Claro. Y si realmente, si realmente eso también va a generar algún tipo de beneficio para nuestra vida, ¿no? Exacto, ¿no? Porque también es como a veces uno no sabe por dónde empezar, ¿no? O sea, sabe que tiene muchas tareas, sabe que tiene muchos pendientes, pero se abruma de solo pensarlo y no sabe por dónde empezar y se queda solamente como que abrumado por todos los pendientes y como que no reacciona.
Claro, ahí también entra un factor a tallar que es el miedo, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene baja autoestima, tiene poca afinidad por quizá arriesgar o enfrentarse a algo nuevo, porque el temor al qué dirán, al qué opinarán de él o de ella. Entonces, eso de ahí también hace de que nosotros nos bloqueemos y muchas veces no intentemos hacer algo, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando uno tiene un listado de tareas y no está mal que empiece por lo que más le guste, porque en realidad uno siempre en cualquier cosa hace eso. O sea, uno toma la decisión de ir por lo que más le guste, por lo que más le llama la atención. O por lo más rápido de hacer, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, ahí lo que uno debería hacer es encontrarle sentido a lo que hace, ¿no? Muchas de las personas a veces se desarrollan en cosas o se desenvuelven en ámbitos que de repente no escogieron o cayeron ahí porque en realidad es lo que se le presentó, la oportunidad que se le dio. Entonces es muy importante encontrar el sentido a lo que hacemos, ¿no? Dejar de pensar en el pasado, tampoco preocuparse tanto por el futuro, sino en el hoy. En el hoy es lo que realmente tenemos que hacer, enfocarnos en el hoy y que eso que estamos haciendo hoy nos va a beneficiar para el mañana, ¿no? Creo que también dejar de pensar en mucho hace que nosotros tomemos mejor atención en lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Claro, ¿no? Estar como que sobrepensando las cosas. Porque a veces uno también acá puede haber un trasfondo de que algunas personas como quieren ser muy perfeccionistas en el trabajo y sienten que no lo van a hacer de la manera que esperan, ni siquiera lo empiezan. Claro, el perfeccionista, hay dos aristas ahí, por ejemplo, el que quiere hacer las cosas bien y no, al final no se atreve a hacerlo por este temor al rechazo, ¿no? O también el que cree que todo lo sabe y no desea ni siquiera, no pide ni ayuda y se acumula de tareas que al final tampoco va a poder resolver y el efecto que puede ocasionar el impacto es negativo en realidad en lo que va a hacer, ¿no? Claro. ¿No? Y el hecho que también muchas personas, o sea, a veces nos ponemos una lista como que de 10 cosas, 15 cosas para hacer durante el día y si uno no termina esas 15 cosas al final del día se siente frustrado, se siente mal, siente de que no ha sido nada productivo, ¿no? De que está como que distribuyendo mal el tiempo, que se le está acumulando, empieza a generar la ansiedad. Entonces, ¿cómo es que uno debe empezar cuando pueda tener lo que es la procrastinación? ¿Cómo uno puede empezar a organizarse, ¿no? O sea, también es importante cómo vamos a nosotros clasificar los quehaceres en importante, muy importante, porque quizás yo estoy poniendo algo que ni siquiera es relevante, ni siquiera es tan importante, pero por el hecho de que para mí es algo más rápido, más práctico, lo puedo poner como muy importante. Claro, aquí es interesante que la persona sea consciente y de que esto no sea un hábito. Porque si ya se hizo un hábito, es más complejo, ¿no? Poder salir de ello. Porque ya cuando es un hábito, es una costumbre y es algo que tú lo ves como normal. Entonces, punto uno. El segundo punto, por ejemplo, más allá de planificar, es encontrar esa importancia, esa relevancia a las cosas. Si realmente nosotros estamos haciendo algo que es importante, ¿no? O que de repente no lo es, pero es urgente. Entonces, hay que también diferenciar bien en qué es lo que queremos y en realidad también que las metas que nos pongamos en cualquier sentido de la vida sean reales y objetivas. Muchas veces nosotros tratamos o tendemos a sobreexigirnos, ¿no? Como inconscientemente, ¿no? Decimos, mi capacidad de repente puede dar de que este año yo puedo terminar 3 cosas y me meto a 5 o 6, ¿no? Pensando de que eso genera un desarrollo y en realidad lo que hace es que nosotros internamente nos sintamos frustrados, ¿no? Y en realidad hacemos de que lo que pudo haber sido bonito no termine siendo más bien pues una decepción interna. Entonces creo que punto uno, adicional a planificarse, es ponernos nuestras metas o proyectos reales, ¿no? Aterrizables a lo que realmente vamos a poder hacer este año, tomando en cuenta cualquier variable extraña que pueda suceder. Claro, ¿no? Porque también la mayoría ha dicho, bueno, ya que estamos con el tema de la pandemia, entonces voy a aprovecharlo al máximo y voy a ponerme a estudiar, ¿no? Y al final uno termina ahí metido en 1000 cosas. Claro, por ejemplo, el tema de la pandemia ha hecho de que muchas personas se sobrecarguen. Más allá de ser en una primera instancia escuchaba, vacaciones indefinidas. Pero después cuando nos dimos cuenta, nos pusimos a cargar tantas cosas que a las finales algunas se han concluido de repente no de manera satisfactoria y otras
ni siquiera se han concluido y lo hemos dejado ahí en el camino y genera una frustración interna, ¿no? Porque uno se planificó, uno se proyecta, pero en realidad debemos ser objetivos y realistas también en lo que nos trazamos como meta, ¿no? Y hacerlo bien, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, si vamos a iniciar unos estudios, la idea también es aprovecharlo, ¿no? Porque también no vamos a estar invirtiendo tiempo y dinero que no vamos a tener ningún beneficio de ello, ¿no? Claro, por ejemplo, muchas personas en este tema del estudio, hay personas que aprendemos de diversas maneras. Ajá. Eso no es que esté bien ni esté mal. Pero, por ejemplo, la virtualidad para algunos no es muy satisfactoria. Entonces, prácticamente ha sido dinero invertido, ¿no? Tiempo también invertido que quizás lo pueden notar como perdido. Y eso a la final les desencadena en futuras depresiones, ansiedad, ¿no? Y también genera la baja autoestima porque uno dice, no pude lograr eso, no soy capaz de lograr ello o no fui capaz. Entonces esas cosas hacen que nosotros mismos caigamos y en realidad cuando solamente lo que debimos hacer en ese momento fue decidir bien, planificar, ¿no? Y realmente entender si lo que estábamos haciendo no iba a generar valor o no. Claro, ¿no? Definitivamente. Y igual en el tema del trabajo hay que también organizarnos bastante porque si vamos a estar juntando, pues, ¿no? Los quehaceres del hogar, los quehaceres del trabajo, los quehaceres del estudio, las tareas, ¿no? Los que tienen una familia, que tengan hijos y demás, o sea, son realmente una gran carga laboral que a veces uno piensa, entonces el tiempo, las 24 horas se quedan muy chiquitas. Claro, por ejemplo, ya que tocas el tema del trabajo, ese es un punto bien controversial porque al parecer, con esto que pasó en la pandemia, que para algunos el trabajo remoto fue genial, otros más bien quieren regresar al trabajo presencial porque el estar en casa es acogerse a ese esfuerzo diario que es el orden, la limpieza o de repente otras tareas familiares o eventos que tú tienes que estar presente y que realmente cuando tú trabajabas de manera presencial no lo hacías. Exacto. Entonces, esas cosas que nos hemos sobrecargado inconscientemente y lo que conscientemente cargamos también y que pensamos de que no va a generar ningún esfuerzo, hace de que la procrastinación se convierta ya en una dificultad y en un hábito diario de cada uno, ¿no? Claro, definitivamente, ¿no? Eso ha servido, o sea, la pandemia ha servido para muchas cosas, o sea, sirve también para hasta ser un poquito más empático para los que se quedan en casa y uno decía, bueno, está en casa, tranquila, entonces ya ve todo el labor que se tiene que hacer en casa, que es algo que también nunca a veces uno para, ¿no? De estar haciendo los quehaceres. Esto sumado a lo que es hacer los trabajos en sí, de estar desplazándose, quizás era mucho más ordenado, el tener todo ambientado en la oficina, ¿no? A uno tener que adaptarse en casa a poder hacerlo, ¿no? Su oficina. Y bueno, el tema también de los estudios o lo adicional que se esté llevando. ¿Por dónde uno puede partir para poder organizarse o para poder, digamos, evitar esta procrastinación? Por ejemplo, en el tema de la procrastinación tenemos pues 3 tipos para poder dar respuesta a tu pregunta, ¿no? Primero es la procrastinación de que uno nunca hace lo que se propone. O sea, te dicen, tenemos que hacer esto, pero yo nunca lo hago, lo evito, ¿no? La procrastinación por evitación. Luego viene la procrastinación por acción, o sea, de que ya uno no te queda de otra que tener que hacerlo y lo haces, ¿no? Pero has extendido un tiempo máximo. Y la tercera es el complejo de Penélope, de que vas haciendo, rehaciendo y nunca acabas. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante cualquiera de estos 3 tipos de procrastinación? Tenemos que nosotros, antes de querer planificar, ordenar, tenemos que primero manejar nuestro control emocional, conocernos a nosotros mismos, saber qué nos puede generar un tipo de frustración, qué nos puede generar ansiedad, depresión. Y sumado a ello está lo de la planificación, lo del orden, ponernos las metas reales, ¿no? Y cuando nos ocurra esto de que queremos conscientemente posponer, nos tracemos nosotros 5 minutos y decir qué realmente es importante. Si esto de aquí es importante porque me va a generar un impacto positivo, pues entonces tengo que atenderlo y no tener miedo y hacerlo, ¿no? Hay estudios que indican de que la barrera del primer minuto o el segundo minuto es lo más importante y ya luego de eso tú mismo comienzas a trabajar y tratar de evitar los distractores, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro de procrastinación que indica, ¿no? De que tú tienes que hacer una actividad y ya viste por la ventana y te llamó la atención algo y te quedaste ahí 5 o 10 minutos,
luego quieres regresar a tu sitio y pasas por la cocina, se te antoja algo, comienzas a picar, luego vas, agarras el celular, comienzas a revisar tus redes sociales y cuando te diste cuenta las 2 horas se pasaron. Entonces es muy bueno concentrarse y tratar de evitar distractores. Es por eso que para cuando quieres hacer algo tienes que tener las condiciones adecuadas para hacerlo. Claro. ¿No? Si tú, por ejemplo, estás en un trabajo remoto y estás en tu sala, cuando todos están ahí, pues imposible que te concentres para hacer algo. Entonces es buscar las condiciones adecuadas para lo que hagas, ¿no? De repente si quieres hacer, no sé, terminar de leer un libro, no vas a ir, por ejemplo, no sé, pues a un centro comercial cuando está toda la bulla, están todas las tiendas. O sea, tienes que también buscar el espacio adecuado para hacer lo que tienes que hacer. Y en realidad, tratar de uno ser objetivo, ¿no? Y decir que este año lo voy a hacer y hacer hasta lo imposible por tener que lograrlo. Porque esa satisfacción interna es lo que hace de que uno tenga más confianza en sí mismo. Y cuando se quiera plantear más metas, la fuerza de voluntad va a ser con un mayor incremento y eso va a permitir que esa satisfacción interna que uno busca cuando logra algo, pues se acrecente y como cualquier conducta, cuando tienes una recompensa la vuelves a aplicar. Claro, ¿no? Definitivamente. Y también conversar con las personas que se vive, que se comparten, ¿no? Para que respeten ese tiempo en que uno está trabajando o en que uno está estudiando, ¿no? Porque a veces con esto del trabajo remoto piensan de que ya es totalmente diferente y por estar ahí uno puede pararse e ir a hacer las cosas, ¿no? Como que alcánzame tal cosa o abre la puerta o hace esto, tal que hacer o algo, y no lo ven como un trabajo, como cuando uno está en horario en la oficina, ¿no? O sea, no se respeta esos horarios. Claro, es que es muy importante también, como mencionas, que el resto entienda qué haces, ¿no? Y por qué lo haces. Si eso está claro, pues en realidad el entorno o tu entorno contribuye a que tú también puedas lograr lo que te has planteado, ¿no? Como te digo, no es que ya no va a ser común. Las personas quieren regresar más bien a trabajo presencial por uno, que se va a poder concentrar y segundo, porque la carga de trabajo o el trabajo acaba en un horario, ¿no? Entonces eso también es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Pero en realidad mantengamos la distracción, enfoquémonos en el presente, ¿no? Cuando uno se traza metas a futuro es atendiendo el presente, ¿no? Porque eso va a hacer que nosotros podamos conseguir algo. Y también dejar atrás el pasado. Muchas veces las personas, porque no lograron algo, siguen haciendo como que énfasis, ¿no? Claro. Yo no lo logré, no voy a poder lograrlo. Claro. Y enfaticen eso. Claro, definitivamente. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde hablando de este tema. En verdad es muy importante, sobre todo por cómo se está trabajando ahora, se está estudiando, ¿no? Para tenerlo en cuenta. ¿Podría indicar cómo pueden ubicarlo, por favor? Claro, en mis redes sociales como Carlos Pérez y el celular 954-124-696. Perfecto, doctor. Muchas gracias a usted nuevamente. Y bien, amigos, llegamos a la parte final del programa. De igual forma, no se despeguen de la programación de PBO, que ya viene campeonísimo. PBO Salud, con la conducción de la licenciada Juliana Saldarriaga. Gracias a Clínica Megasalud, tu atención en un solo lugar. Irudoit, alivia de golpe. Y Purinor, el soporte que tu hígado necesita.